noche se había asentado como un manto pesado sobre la tierra, y la luna colgaba baja en el cielo, apenas iluminando mi solitaria granja en las afueras de un pequeño pueblo de Puerto Rico. Las estrellas titilaban indiferentes a mi existencia, sumergiéndome en un estado de soledad que solía encontrar reconfortante. Sin embargo, esa noche, algo en el aire sentía diferente, como si una presencia invisible me observara desde las sombras. Había apagado las luces y estaba a punto de rendirme al sueño cuando un sonido sutil, pero inquietante, me arrancó de mi estado de semiconsciencia. Era un rasguño, suave pero persistente, como si unas garras estuvieran raspando contra la madera vieja. Me incorporé en la cama, el corazón latiendo con una fuerza inusual. Mis oídos se agudizaron, intentando distinguir cualquier sonido en la quietud de la noche. Con un temor creciente, me levanté y tomé la linterna que siempre guardaba en la mesita de noche. Mis pasos eran cautelosos mientras me dirigía hacia el origen del sonido, el gallinero. El aire fresco de la noche acariciaba mi rostro, un ligero contraste con el calor que sentía en mi pecho por la ansiedad. Al acercarme al gallinero, un olor fétido y metálico me asaltó. Era el olor a muerte. Con manos temblorosas, apunté la linterna hacia el interior y lo que vi me heló la sangre. Mis gallinas, antes tan llenas de vida, yacían en el suelo, sus cuerpos mutilados y desangrados de una manera que desafiaba la lógica natural. No había señales de lucha. Era como si una fuerza desconocida les hubiera sustraído la vida en un instante. En ese momento, escuché un crujido detrás de mí. Al girar, la luz de mi linterna capturó la silueta de una criatura que desafiaba toda explicación. Era pequeña y ágil, con espinas prominentes a lo largo de su espalda y unos ojos que reflejaban un brillo rojo a la luz de la luna. Por un instante, nuestros ojos se encontraron y sentí un miedo primario, un terror ancestral que me decía que esta criatura no pertenecía a nuestro mundo. Tan rápido como apareció, se esfumó entre las sombras, dejándome solo con el sonido de mi propia respiración agitada y el palpitar frenético de mi corazón. En ese momento, supe que había visto al chupacabras, el ser de las leyendas que siempre había considerado cuentos para asustar niños. Pero no era un cuento. Era real, y había visitado mi granja esa noche. Mientras me quedaba parado, incapaz de moverme, una pregunta me atormentaba. ¿Por qué había venido? Y volvería de nuevo. Desde aquella noche, la tranquilidad de mi granja se vio destrozada. Las mañanas ya no eran acogedoras con el canto de las gallinas. En su lugar reinaba un silencio sepulcral. Cada amanecer traía consigo un nuevo descubrimiento horrendo. Otra gallina muerta, el gato del vecino desangrado, pequeñas cabras con sus cuellos desgarrados. Los vecinos empezaron a murmurar temerosos, evitando cruzar por mi terreno, como si la muerte que se cernía sobre mi granja pudiera contagiarles. Empecé a investigar por mi cuenta. Por las noches, inspeccionaba los alrededores de la granja, buscando cualquier rastro que me pudiera llevar hasta el chupacabras. Encontré huellas extrañas, no como las de un animal normal, sino deformadas y espeluznantes, como salidas de una pesadilla. Las seguí con la esperanza de descubrir su origen, pero siempre terminaban en la espesura del bosque, perdiéndose entre la maleza. Una noche, decidido a enfrentar a la criatura, me armé con una escopeta y me senté a esperar. La luna estaba oculta tras nubes ominosas, y el viento soplaba entre los árboles, creando susurros que parecían voces fantasmales. Horas pasaron, y mis ojos luchaban por permanecer abiertos, cuando de repente un movimiento en la oscuridad captó mi atención. Allí, a la orilla del bosque, vi una figura que se movía con una agilidad sobrenatural. Era el chupacabras, acechando entre las sombras. Sus ojos reflejaban una inteligencia inquietante. De la escopeta, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, la criatura se desvaneció en la oscuridad,
como si nunca hubiera estado allí. Me quedé temblando, con la incómoda sensación de que no era yo quien cazaba, sino el cazado. La noche terminó sin más incidentes, pero el miedo se había instalado profundamente en mi ser. Sabía que el chupacabras volvería. Era solo cuestión de tiempo. Y aunque intenté convencerme de que estaba preparado, en lo más profundo de mí, una voz susurraba que no había manera de estarlo realmente. Las noches se volvieron una eterna cacería. Armado con mi escopeta y una linterna, recorría el bosque que bordeaba mi granja, buscando al chupacabras. Cada sombra parecía cobrar vida. Cada ruido en la oscuridad me hacía saltar. Pero la criatura era escurridiza, siempre un paso adelante, dejando tras de sí solo el eco de su presencia. Mis días se consumían en la investigación. Revisaba libros antiguos y hablaba con los ancianos del pueblo, recopilando cualquier dato sobre el chupacabras. Las historias eran variadas y contradictorias, pero todas coincidían en una cosa. La criatura era un enigma, un ser que desafiaba toda explicación lógica. Una tarde encontré un rastro fresco. Las huellas eran distintas a cualquier cosa que hubiera visto antes, con marcas que parecían indicar garras anormalmente largas. Con un sentimiento de anticipación y terror, seguí el rastro hasta una cueva oculta entre la espesura del bosque. La cueva emanaba una atmósfera de peligro y muerte. Al entrar, un hedor abrumador a sangre y descomposición me golpeó. La luz de mi linterna reveló un lugar de pesadillas, restos de animales esparcidos por doquier, y en una esquina, un montón de objetos personales, como si fueran trofeos. Sentí una presencia detrás de mí y giré, enfrentándome a la oscuridad. Ahí estaba el chupacabras, su figura recortada contra la penumbra de la cueva. Sus ojos brillaban con una inteligencia maligna y por un instante me pareció detectar un atisbo de curiosidad en su mirada. Disparé, pero en el pánico mi tiro falló. La criatura emitió un sonido que era mitad gruñido, mitad risa, antes de desaparecer en las profundidades de la cueva. Me quedé solo, con el eco de mi disparo resonando en mis oídos y la escalofriante realización de que la caza había cambiado de sentido. Ahora yo era la presa. Regresé a mi granja esa noche con una sensación de derrota y terror. Sabía que el chupacabras volvería y que no sería fácil. Era más que una criatura. Era un ser de pesadilla y yo había entrado en su juego macabro. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión insoportable. La granja, que una vez fue mi refugio, se había convertido en una prisión bajo la sombra constante del chupacabras. No podía dormir, no podía descansar. Cada ruido en la noche era un recordatorio de que la criatura estaba ahí fuera, esperando. Decidí que no podía continuar así. Una noche, con la luna llena iluminando el cielo, tomé una decisión. Iba a entrar de nuevo en la cueva, el lugar que parecía ser el centro de todo este horror. Armado con mi escopeta y una linterna más potente, me adentré en el bosque, decidido a terminar esto de una vez por todas. Al llegar a la cueva, una sensación de desasosiego me invadió. Era como si las paredes de roca respiraran, susurrando secretos oscuros. Adentrándome, la oscuridad se cerraba a mi alrededor como una entidad viva. Los restos de animales y objetos personales seguían ahí, un macabro recordatorio de las atrocidades cometidas por el chupacabras. Fue entonces cuando lo sentí, un aliento frío en mi nuca. Giré rápidamente, pero no había nada detrás de mí. Sin embargo, la sensación de estar siendo observado se intensificó. La criatura estaba jugando conmigo, moviéndose en las sombras, un depredador en su elemento. En un instante de claridad, comprendí la verdad. El chupacabras no era solo un ser físico, era el reflejo de un terror más antiguo y profundo.
un mal que se alimentaba del miedo y la desesperación. No había forma de luchar contra eso con armas o fuerza bruta. Era una batalla que se libraba en el interior, en el corazón y en la mente. Con esa revelación sentí cómo el miedo me abandonaba. Acepté que no podría vencer al chupacabras en su propio juego. Me di la vuelta para salir de la cueva, pero en ese momento la criatura se materializó frente a mí. Sus ojos brillaban con un fuego infernal, pero ya no sentía terror. Nos miramos durante lo que pareció una eternidad. Luego, tan silenciosamente como había aparecido, el chupacabras se desvaneció en la oscuridad, dejándome solo una vez más. Salí de la cueva sintiéndome extrañamente liberado, aunque sabía que la sombra del chupacabras siempre estaría presente, acechando en los rincones más oscuros de mi existencia.